Valentía, determinación, claridad mental y creatividad fueron algunas de las características que distinguió el jurado del Premio Martin Ennals 2014 para galardonar a Alejandra Ancheita con este gran premio. Alejandra es directora y fundadora de Prodesc y esta noche vamos a conocerla. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Gracias por estar con nosotras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet y yo soy Lulú Barrera. El día de hoy estoy muy contenta. Estamos conduciendo juntas, yo soy Perla Vázquez y pues nos da mucho gusto que estemos esta noche con Alejandra Ancheita. Empezamos el programa pasado juntas ya. Haciendo un recuento de 2014, conocimos a mujeres que nos inspiraron a lo largo del año pasado y también el año pasado sucedió que Alejandra fue galardonada con el premio Martin Ennals, el conocido como el Nobel de los Derechos Humanos. Y esta noche la vamos a conocer y vamos a compartir con ella mucho más del trabajo de Prodesc y de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Alejandra, bueno, pues ya hemos platicado y ha sido también, se ha hecho bastante eco de este premio que recibiste a finales del año pasado y pues nos da un pretexto, digamos, para platicar acerca de todo el gran trabajo que has hecho por tantos años. Y quisiéramos empezar en Luchadoras pues rascándole casi a los orígenes de esta pasión, de este trabajo, que bueno, ya en las tantas entrevistas que hemos visto contigo en medios, sabemos por ahí que vienes de una familia que desde muy pequeña te impulsó bastante en la pasión por la justicia social. Así es. Pues sí, la verdad es que yo creo que yo soy parte de una generación de jóvenes, hombres y mujeres que somos hijos de una generación que creció y que tuvo una lucha muy importante en los 70s y en los 80s. Y mis padres eran un matrimonio muy comprometido con las causas sociales, pero también muy comprometido con su familia. Y eso creo que fue un elemento muy importante para mí y para mis hermanas, el entender que no había una desconexión entre lo que mis padres querían hacer hacia afuera y lo que también nos querían ayudar a entender hacia adentro como familia, ¿no? Todo lo que nos planteaban en términos de la igualdad, el respeto, la solidaridad, la empatía, que ellos querían proyectar hacia afuera en los trabajos que ellos estaban realizando, inclusive con sus relaciones más cercanas, eran también valores con los que convivíamos en el día a día y que nos ayudaban a tener una referencia muy diferente respecto de todo lo demás, ¿no? De lo que veíamos como lo diferente. Entonces, eso creo que fue una parte muy, muy interesante y muy formativa, ¿no? A veces en este tipo de trabajo, como en la defensa de los derechos humanos o en la lucha social, casi siempre ubicamos nuestros inicios ya cuando estamos en lo profesional, ¿no? Que decidí ser abogada o decidí ser maestro o decidí ser ambientalista, pero se nos olvida en muchas ocasiones lo que en un origen nos llevó a ver la vida y las cosas que queríamos hacer desde otra perspectiva. Y en mi caso, yo tuve la fortuna de tener unos padres que lo hacían ellos mismos hacia afuera, pero también
siempre con el compromiso hacia adentro con su familia. Entonces, eso fue una fortuna para mí. Oye, y Alejandra, cuéntanos, ¿qué significó? Porque lo has mencionado en varias entrevistas, como en crecer y entender el zapatismo como en tu vida cotidiana y cómo eso tuvo que ver con tu quehacer en la vida, ¿no? ¿Qué significó el zapatismo en tu vida? Pues eso, creo que fue muy interesante también que yo inicio la carrera de Derecho en la UAM Azcapotzalco justo en el 94. Y entré en septiembre del 94 a la universidad, ya se había dado el levantamiento zapatista. Claro. Y la UAM, como otras universidades en aquel momento, la mayoría universidades públicas, pero también algunas universidades privadas muy comprometidas, estaban en una efervescencia de entender lo que estaba pasando en el sur del país y además de entender esta nueva propuesta que el movimiento zapatista estaba planteando, que desde mi perspectiva era una propuesta de muchísima dignidad, pero además en una posición de ser asumidos ellos mismos como iguales y además en una demanda muy clara de respeto a sus derechos. Es decir, no era una posición de solicitud, ¿no? Claro. Sino era una posición o dádiva, de agencia, ¿no? De agencia, de asumirse como un colectivo con derechos y que además eran derechos que podían ser exigidos al gobierno mexicano, pero también en una exigencia de un reconocimiento diferenciado para la sociedad mexicana. Y en esos años en la UAM también había muchos profesores que justo venían de otras experiencias y que formaron la universidad, de otras experiencias muy importantes en el sur. Muchos profesores venían de las dictaduras de Chile, de Argentina, inclusive de Brasil, conformaron un grupo académico muy interesante que después, por supuesto, se veía reflejado en la formación académica de los estudiantes en la universidad. Y para mí, el poder tener esa reflexión en la academia, en la formación académica, de un fenómeno social y político muy importante que se estaba desarrollando en el sur del país, fue una posibilidad de entender también el ejercicio del derecho desde otra perspectiva, ¿no? No desde la perspectiva de ser un abogado o una abogada que litiga casos y que además tiene como la ruta definida, ¿no? De ganar casos y ganar dinero y tener cierto estatus en una estructura social, sino ser una abogada o un abogado que realmente ejerciera la profesión de ser abogado para crear posibilidades de acceso a la justicia para la mayoría. Claro. Cómo se hacía una reinterpretación de la justicia desde una perspectiva colectiva. Y yo creo que el movimiento zapatista fue planteando esa discusión y esa reflexión por lo menos yo puedo decir, en mi generación, ¿no? Muchos jóvenes, hombres y mujeres, nos comprometimos muchísimo en la reflexión, pero además nos comprometimos muchísimo también en una serie de acciones. Yo recuerdo mucho cuando se llamó a la Convención Nacional Democrática, después se llama a la Convención Nacional de Mujeres y después se llama a la Convención Nacional de Estudiantes y se hicieron todas estas caravanas de solidaridad. La primera que fue muy importante, la caravana de solidaridad Ricardo Bonfil Batalla, que todas las universidades salimos desde el Zócalo de la Ciudad de México con camiones llenos de víveres, pero no era esta posición de vamos a llevarle comida a los pobres indígenas, era una posición muy diferente en términos de la solidaridad, ¿no? Y de una acción política en cada una de las iniciativas que se lanzaban. Vamos a acercarnos un poco a ver también cuáles son los enlaces entre el zapatismo y los DESC. Muy bien. A través de la creación de ProDESC. Y en realidad el premio Martin Ennals hizo un breve filme biográfico sobre ti, muy interesante, que les estamos compartiendo ahora en nuestras redes sociales y vamos a ver un fragmento para continuar la charla con Alejandra. Se han tomado con información concreta
de las violaciones que la empresa ha cometido en contra de su propio contrato, de un contrato que firmó con ustedes. Va en contra de la ley, compañeros. Y tiene que rendir cuentas sobre eso. Por eso hemos hecho un compromiso con ustedes desde hace 7 años. Seguimos aquí porque a pesar de que haya un elemento de la injusticia en un país como México, es que hay solo un grupo muy privilegiado de personas que quieren mantener una estructura basada en la discriminación y la exclusión de la mayoría y el privilegio de unos cuantos. Esa injusticia para mí ha sido un motor que me ha impulsado a tratar de crear condiciones para ir rompiendo estas estructuras de desigualdad y de exclusión. Ustedes son los dueños de esa tierra y ustedes tienen el derecho de que los respeten y que los traten con respeto. Y tienen ese derecho porque está establecido en la ley agraria. Nadie se los regaló, ahí está en la ley agraria. Por eso es que nosotros, como organización de derechos, decidí fundar Prodesc, que tuviera como principal objetivo la defensa y la promoción de derechos económicos, sociales y culturales, derechos de comunidades indígenas, de comunidades de campesinos ejidales acá en México. Entiendo, manteniendo con hechos concretos, que es los juicios que se están impulsando a de pronto entrar ya con estas peticiones. Ustedes llegan y bajan información. Primero le dan información jurídica, que con ellos llevamos ¿cuántos procesos? Jurídicamente, estrictamente en lo jurídico. Pues bueno, tenemos las denuncias. Denuncias penales por amenazas, lesiones. Se hace muy difícil explicar fuera del país lo que está pasando acá en México. Estamos en una crisis estructural de violencia hacia las comunidades indígenas y también hacia defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas. Sin embargo, el gobierno mexicano en espacios internacionales plantea que tienen toda la disposición y todo el compromiso de luchar contra el crimen organizado, pero también de respetar los derechos humanos. Entonces, como no vamos a ganar, sino vamos a perder, la idea mía es sigamos en la lucha hasta que seamos tratados por igual, que se nos trate con justicia. No con ley, con justicia. Las leyes las hace el gobierno a placer. ¿De qué manera tan clara escuchamos al compañero decir, ¿no? que en realidad las leyes están hechas por el gobierno y que no hay justicia, ¿no? Tú les dices, ustedes son dueños de la tierra. Y nos decías justo cómo el zapatismo reivindicaba esa posición, ¿no? de agencia. Claro, sí, es parte de una conexión también muy, muy clara que se hace con los derechos económicos, sociales y culturales, que me parece que son derechos muy importantes para crear y construir esta posición de sujetos de derechos de comunidades indígenas y de comunidades agrarias, campesinas y también de colectivos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, creo que para mí el zapatismo significó la posibilidad de utilizar la ley para crear acceso a la justicia, diferentes posibilidades de acceso a la justicia, principalmente para estos sujetos y colectivos que estaban siendo excluidos y que habían sido excluidos históricamente del acceso a la justicia. Sí, y algo que justo queremos que tú nos cuentes cómo ves, es qué pasa en la actual coyuntura, ¿no? Porque hablar de los derechos económicos en la actual coyuntura del país creo que implica muchas variantes, complejidades, y queremos que nos cuentes justo al respecto en el siguiente corte. Y entonces, pues, ahorita nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, estamos en Rompeviento, televisión por internet.
Qué bueno que siguen con nosotros y nosotras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, en Luchadoras, y estamos con Alejandra Ancheita. Y justo nos quedamos con la pregunta de ¿cómo llegaste a los DES? ¿Qué te llevó a decir, yo quiero trabajar, ser activista, defender estos derechos? Y que nos cuentes qué son para las personas que no necesariamente están familiarizadas con ellos. Claro. Bueno, mi definición de enfocarme a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales tiene una historia de construcción de experiencia previa. Principalmente yo durante la carrera de Derecho empecé a trabajar con una organización de derechos humanos que tiene como principal objetivo la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas, que se llama Quinalan-Cetic. Qué bonito. Que tiene una oficina en Chiapas y posteriormente abrieron una oficina en el Distrito Federal. Yo tuve la posibilidad de colaborar con ambas oficinas, pero más centralmente con la oficina del Distrito Federal, porque todavía estaba estudiando. Y en ese proceso yo fui también entendiendo pues la necesidad de ir identificando el proceso de discriminación que las mujeres veníamos enfrentando históricamente. Y una discriminación muy clara que yo aprendí en el trabajo que iba acompañando con las mujeres indígenas era la discriminación por ser mujer, pero también la discriminación de clase y de raza, que implicaba una serie de derechos que no necesariamente se podían identificar en los civiles y políticos, porque se explicaban desde otra dimensión. Y claro, en ese momento yo no lo tenía muy claro, pero era otra pregunta que me iba haciendo, y posteriormente fui trabajando con otras organizaciones de derechos humanos como el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el CEREAL, que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos laborales de trabajadores y trabajadoras. Y finalmente también trabajé en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Entonces, en esa gama, digamos, de experiencia, yo tenía ya aproximadamente 10 años trabajando como defensora de derechos humanos. Y justo en el 2005 decido fundar ProDesc cuando ya habían pasado por lo menos 10 años también de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Claro. ¿no? Que coincide también con el levantamiento zapatista, y que en todos estos 10 años yo pude ir verificando que había una tendencia de ir restringiendo derechos que ya se habían ganado constitucionalmente, y además una serie de derechos que estaban ubicados en la posibilidad del ejercicio y de ganar esos derechos en lo colectivo, que para mí era muy claro los derechos laborales y también el derecho a la tierra de campesinos, de comunidades agrarias y de bienes comunales, y por el otro lado los derechos de colectivos que estaban de comunidades indígenas, ¿no? Que tenía que ver con el derecho al territorio y también el derecho a los bienes naturales ubicados en el territorio de las comunidades indígenas y de las comunidades campesinas y agrarias. De manera muy particular, también la discriminación y la violación que se iba exacerbando para las mujeres en cualquiera de estos colectivos, las trabajadoras, las campesinas y las mujeres indígenas. Entonces, para mí era muy claro en ese momento que para mí había una posibilidad de hacer un aporte en el movimiento de derechos humanos en México, enfocando un trabajo de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, tratando de atender los que yo y otras compañeras identificábamos como derechos importantes en términos de ser ejercidos en lo colectivo. Por ejemplo, de los derechos laborales, el derecho a la libertad de asociación sindical y la contratación colectiva de trabajo, que son derechos muy importantes principalmente porque... En contextos migratorios, ¿no? Exacto, y porque dan el poder colectivo a los trabajadores de ejercerlo y hacer un cambio. Alejandra, a mí, y lo platicábamos un poco también con Perla, nos parece que en general domina y ha sido mucho más difundida y es más comprendida también probablemente por el mundo en el que vivimos,
y por la concepción de nuestra propia educación, esta dimensión más individual a la que apelan los derechos civiles y políticos. Pero la colectividad y los derechos en colectividad son mucho más difíciles de comprender, y también los ves, ¿no? Que además están rodeados de todos estos mitos de justiciabilidad, de dificultad, de cómo los asimos, de tomarlos, de aprenderlos y de luchar por ellos. Claro. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta pulsión o esta tensión, cuando en realidad, pues, digo, lo sabemos, todos los derechos son interdependientes e indivisibles además, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso ha sido una tentación muy grande de la separación de las, como le han llamado, las generaciones de los derechos humanos, ¿no? Entre los civiles, políticos y los económicos, sociales y culturales. Incluso ha habido una discusión histórica en diferentes instancias internacionales en materia de derechos humanos de cuáles son los más importantes, si los civiles y los políticos, o los económicos, sociales y culturales, por los propios bloques que conforma, por ejemplo, Naciones Unidas. En ese sentido, creo que ha habido un impulso mucho más grande, inclusive en la conciencia de las sociedades, del ejercicio predominante de los civiles y políticos a partir de la construcción de las nuevas democracias, ¿no? Lo que han tratado de simplificar como el derecho al voto y ser votado, como los derechos civiles y políticos, sin entender una estructura mucho más amplia de lo que son los derechos civiles y políticos, y han tratado de minimizar la importancia del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente ubicándolos como beneficios sociales o aspiraciones sociales, no necesariamente como derechos, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido parte de los mitos que se han construido en las diferentes sociedades y que han también posibilitado esta creencia de que los derechos económicos, sociales y culturales no son justiciables, porque implica para los gobiernos un gasto público, el poder asegurar y garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el territorio, a un medio ambiente sano. Todos los derechos económicos, sociales y culturales que están establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otras, digamos, convenios internacionales. Sin embargo, lo que nosotros hemos ido identificando es que hay diferentes formas de hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Y una forma muy importante que tiene que ver con el proceso del ejercicio comunitario es principalmente el entender con los colectivos la posibilidad del ejercicio y la demanda de esos derechos, principalmente cuando esos derechos son violentados por la falta de protección del Estado y en colaboración con con otros actores. Por ejemplo, en el caso actual, actores tan poderosos como empresas transnacionales que tenemos en el país y que se exacerbó a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ustedes recuerdan que esa era como la principal victoria que había, que se vendía, ¿no? el gobierno mexicano. Eso yo te quería preguntar, porque no era menor lo que mencionabas hace rato. Un movimiento zapatista que cambia la percepción de lo que significa las comunidades indígenas en América Latina y en el mundo, pero a la par en México y en otros países de América Latina, la neoliberalización, ¿no? Materializar la neoliberalización en un tratado de libre comercio que va soltando gradualmente una serie de reformas estructurales. Y entonces, en este contexto que justo yo creo que en el último periodo hemos visto claramente qué significan las reformas estructurales y hemos vivido corporalmente qué significa que hay un McDonald's en cada esquina, qué significa que haya una contaminación de tierras, violación a una cantidad de derechos colectivos, pero qué significa en este contexto el defender los derechos económicos colectivos. ¿Qué les ha significado a ustedes? ¿Cómo se hace eso también, no? Pues mira, ha sido un proceso bien complejo de entender la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, porque por supuesto entendíamos teóricamente las posibilidades que podíamos construir con los colectivos y con las comunidades, pero ya enfrentarnos
a la aplicación estructural de la defensa de esos derechos, por ejemplo, en el sistema judicial, ha sido un proceso de aprendizaje muy importante, ¿no? Principalmente porque lo que nosotros hemos planteado desde que fundamos Prodesc ha sido que la ley en México y también la posibilidad de invocar y aplicar la normatividad internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales nos da una amplia protección para hacer litigio. Sin embargo, los problemas estructurales que se han mencionado históricamente en este país, pero que creo que han tenido un eco muy importante en los últimos meses del año pasado, que implica la corrupción y la impunidad. Eso, cuando tratamos de hacer justiciable en nuestro propio sistema jurídico mexicano, los derechos económicos, sociales y culturales ha sido un reto. Sin embargo, hemos ido avanzando en diferentes casos y hemos ido demostrando que sí hay posibilidades de utilizar la ley y el sistema jurídico mexicano para dar pasos en el acceso a la justicia. Sin embargo, hay otra parte que nosotros hemos planteado del acceso a la justicia para el cumplimiento de los DESC, que tiene que ver con el proceso comunitario, que tiene que ver con la posibilidad de apoyar a las comunidades y a los colectivos en el entendimiento del ejercicio de sus derechos y de que hay posibilidades que ellos mismos conocen y pueden desarrollar a partir de su conocimiento comunitario, pero también a partir del entendimiento de las leyes y de otras disciplinas en donde pueden ubicar que no es únicamente la defensa de sus derechos como comunidad, sino lo que implica que si ellos defienden sus derechos y dan un ejemplo, hay otras comunidades que seguramente estarán en posiciones similares a ellos y que pueden mirar que si ellos lo hacen y dan pasos, también van a dar pasos ellos en colectivo, y eso va construyendo un movimiento, exacto, un movimiento de resistencia y de defensa, principalmente por los mitos que mencionabas hace un rato de la dificultad que podría implicar la defensa y la justiciabilidad de los DESC, principalmente cuando son violentados por empresas transnacionales, que son poderes económicos muy fuertes. Muy fuertes, pero que tienen una regulación justo de apertura en este país. Y de apoyo. O sea, estás como del lado más... enfrentando, en realidad aquí hay una desigualdad de poder increíble, abismal. Jurídicamente. Sí, claro. Y ustedes están jugando un rol ahí esencial. Pero vamos a hacer un corte, porque justo este componente de organización comunitaria y de apoyo a la gestión lo vamos a poder ver también en otro fragmentito de video que preparó el Premio Martín Engels en el contexto de su premiación 2014. Estamos en Luchadoras, platicando con Alejandra Anchaita. Regresamos. Entonces aquí es donde la mina junta gente para ponerlos en contra de nosotros. Aquí es donde ellos tienen viviendo la gente que traen de fuera a trabajar en la mina. Dicen que dan empleo aquí a la gente de la comunidad, pero la mayoría es de fuera. El gobierno mexicano tiene una debilidad institucional cuando se trata de proteger los derechos de las comunidades y de los trabajadores frente a empresas que tienen un claro objetivo de hacer uso de los recursos naturales o de la fuerza productiva de los trabajadores al menor costo posible. Esos muros ellos la hicieron para que no pudiéramos pasar nosotros. Estas son es la antigua pasada para la mina. Entonces, por aquí nosotros cruzábamos para nuestros terrenos, nuestras tierras son el cerro que se ves allá. Entonces taparon esto, no podemos pasar a nuestros terrenos. Aquí fue parte cuando nosotros estábamos en la manifestación pacífica, cuando vinieron a sacarnos a golpes gente pagada por la mina de ahí de Bermejillo y de Zacatecas. Aquí fue donde se dio el conflicto. Mira, todo ese terreno que tú ves ahí es el rancho que compró la mina para tirar el agua que están sacando.
y se lo están rentando a unos pequeños propietarios que no tienen nada que ver con la región. Mira, por ejemplo, allá se ve la polvadera de las cuatrimotos, seguramente ya vienen los guardias a sacarnos de aquí, porque ni siquiera nos dejan acercar. Estamos de regreso en Luchadoras y justo acabamos de ver un video y estábamos retomando también la plática contigo, Alejandra, acerca de esta desigualdad de poder tan abismal que existe, ¿no? Entre empresas transnacionales que además están respaldadas por toda una legislación y toda una serie de acuerdos comerciales internacionales, producto, bueno, que de gestiones y de gala de nuestros políticos. Y por otra parte, las comunidades, ¿no? Que son quienes están viendo afectados sus tierras, sus territorios, sus recursos. Y te veíamos en el video con ellas y con ellos, ¿no? Recorriendo los territorios, conociendo cuáles son las problemáticas, y nos hablabas de este rol de organización, ¿no? Como su perspectiva de trabajo, básicamente. Sí. Sí, parte de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en estos ya 10 años que tenemos como organización de defensa de derechos humanos ha sido que los cambios estructurales se pueden ir desarrollando solo a partir de procesos organizativos. Es decir, la ley es una herramienta muy importante y el litigio es una herramienta muy importante para procesos de rendición de cuentas cuando hay violaciones a los derechos humanos, principalmente cuando tenemos empresas transnacionales, siendo estos poderes económicos tan importantes y con tanto poder frente a comunidades indígenas o comunidades campesinas o grupos de trabajadores que desafortunadamente en este país no tienen posiblemente todo el acceso a la información ni todo el entendimiento de lo que puede implicar la sobreexplotación de sus bienes naturales por una empresa transnacional. Entonces, esa desigualdad de poder, el litigio por sí solo no lo va a resolver. Sí definitivamente, yo soy abogada, definitivamente yo creo en la ley como una herramienta muy importante en la defensa de los derechos humanos, pero sí hemos identificado que en esta ecuación de desigualdad, la otra parte, que es una parte muy sustantiva y muy importante, es el proceso organizativo
de los directamente afectados, que son estas comunidades. Y en ese sentido, el ejercicio y la demanda de los derechos económicos, sociales y culturales por los sujetos de esos derechos, por ellos mismos, es lo que va construyendo la posibilidad no solo del acceso a la justicia, sino de ir empujando un cambio estructural que es necesario para ir achicando la brecha de desigualdad y de exclusión que se tiene en el país, principalmente para estas comunidades campesinas, indígenas y también para colectivos de trabajadores y trabajadoras, en donde las mujeres han desarrollado un papel de liderazgo muy importante y que generalmente no son visibles, ¿no? Por una sociedad mexicana en la que todavía vivimos una grave discriminación y sexismo, prácticas sexistas, pero que son en muchas ocasiones las mujeres en colaboración con sus compañeros, pero siendo ellas todavía las que detentan mucha de la información de lo comunitario, quienes tienen la posibilidad de ser las representantes comunitarias y organizadoras que además enfrentan de una manera muy, muy clara y con mucha información el embate de estas empresas, utilizando la ley, el derecho, la asesoría que les damos como organización, pero también utilizando la propia información comunitaria que ellas van recogiendo por generación en generación. Sí, y yo ahí quisiera saber cuál es tu opinión de qué ha pasado, qué significa esto de las reformas estructurales, qué son, qué ha pasado legalmente para que resulte que la ley, lo legal, está quitándole a las comunidades, está explotando como la tierra, otras personas, las ganancias van para otros actores. ¿Qué son las reformas estructurales y cómo esto está afectando la vida digna de las personas? Claro. Más principalmente las que están en comunidades campesinas, rurales, indígenas. Claro, creo que esta tendencia de llamarle reformas estructurales a cada reforma en relación con energía, comunicación, etc. Exacto. Bueno, las tuvimos el año pasado, pero yo creo que es muy importante ir identificando que históricamente hay una tendencia de ir reformando estructuralmente lo que ya se había ganado, por lo menos en la Constitución de 1917, ¿no? Que sí establecía una serie de derechos económicos, sociales, quizás no los culturales que después se integraron para las comunidades indígenas, pero sí estaba establecido desde la Constitución el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, y empieza a haber justo ya cuando históricamente se empieza a desarrollar, no solo en México, sino internacionalmente, esta tendencia de la globalización o las políticas neoliberales que suenan como súper complejas y que por lo menos desde nuestra perspectiva las puedes ir identificando con una serie de cambios legislativos y de firma de convenios. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue una parte de eso, pero inicia también en el 91 con una reforma de la ley a la inversión extranjera que da la posibilidad o sienta las bases de lo que después se conforma como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con eso se fueron dando una serie de reformas o de intentos de reformas que ya se dieron por concretadas el año pasado, no solo con este paquete de reformas estructurales que tiene que ver con la posibilidad de empresas nacionales e internacionales de la explotación de los bienes naturales, principalmente lo que implica los hidrocarburos y todo lo que implica también la posibilidad de la creación de energía, ¿no? Ya no es nada más lo que tiene que ver con la minería, sino también ya lo que tiene que ver con el gas, inclusive la reforma alrededor de 9 legislaciones secundarias que estarán integradas en estas reformas estructurales y que forman como una red de lo que se quiere construir para la ley de la reforma energética y estas leyes de hidrocarburos. Sin embargo, lo que sí creo que hay, bueno, una cosa que también quería mencionar es otra reforma previa que no se enmarca en estas reformas estructurales, pero que va dentro de esta tendencia que comentaba desde el 91 y después en el 94, es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se había venido
dilatando en los últimos sexenios y finalmente se da en este sexenio que empezó con Enrique Peña Nieto y que también tiene esta tendencia de ir restringiendo los derechos económicos, sociales y culturales ya ganados. Entonces, es muy importante hacer esta reflexión de las reformas estructurales en todo este contexto histórico. Es una tendencia de reducir derechos y ampliar exacto, beneficios económicos. Exacto. Yo creo que desde ahí es mucho más fácil entenderlo, porque si no nos podemos meter en una reflexión técnica jurídica que por lo menos en nuestra experiencia para las comunidades es mucho más claro cuando lo entienden en esta perspectiva histórica que está relacionada directamente con los cambios económicos y que ellos ven en el día a día. Cuando tú me hacías la pregunta de en lo concreto, en lo cotidiano, cuál va a ser la afectación, es muy importante identificarlo en este proceso histórico y en lo que implicará que ya hay una definición política del gobierno mexicano de ir restringiendo esos derechos y de ir ampliando las posibilidades de sobreexplotación, no solo de los recursos naturales que se ubican en la tierra y el territorio de muchas comunidades, sino en la sobreexplotación de los y las trabajadoras en este país. Claro. Y yo creo que, perdón que te interrumpa, pero nos parece muy importante que nos compartan frente a este contexto, frente a estas reformas que vienen de mucho tiempo atrás, también vienen muchos casos y muchas experiencias de violaciones a derechos comunitarios en varias comunidades de mucho tiempo y que ustedes han ido litigando. Entonces, queremos que en el próximo corte nos platiques de eso, con eso comencemos. Y ahorita nos vamos a ir un corte y les pedimos que sigan acá con nosotras en Luchadoras. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas indígenas le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova.
en Luchadoras y seguimos con Alejandra Ancheita, que nos estabas platicando, ¿no? ¿Qué pasa con estas reformas estructurales que son históricas, que no son de ahora, que van poniéndonos como mordazas a las personas y sobre todo a las comunidades para no tener una vida digna? Y frente a eso, ¿qué han estado haciendo en Prodesc? ¿Cuáles son los casos que te parecen más emblemáticos que nos puedas compartir? Claro. Pues mira, parte del trabajo fundamental de Prodesc es evidentemente el acompañamiento jurídico, pero también el proceso organizativo con comunidades afectadas, principalmente por empresas transnacionales en su derecho a la tierra, al territorio, bienes naturales. Tenemos un caso que ha sido un caso muy importante para Prodesc por el aprendizaje que nos ha llevado, que es el caso del ejido La Sierrita, un ejido ubicado en el estado de Durango y que tiene ya 7 años en la defensa de su tierra frente a una empresa transnacional minera de origen canadiense. Con ellos hemos innovado una serie de posibilidades e intervenciones legales, litigio en el país, pero también una serie de intervenciones legales en diferentes mecanismos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Oficina Nacional Administrativa, que es el mecanismo paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también una serie de intervenciones ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, donde hemos también presentado una serie de casos en donde los propios ejidatarios y ejidatarias han sido los protagonistas de esas intervenciones. Nosotros somos sus abogados y sus abogadas y también les apoyamos en el fortalecimiento de sus estructuras organizativas, allegándoles de información no solo sobre sus derechos, sino de lo que implica defender sus derechos frente a una empresa transnacional en un contexto económico y global que favorece siempre a este tipo de actores transnacionales y donde una herramienta muy importante para enfrentar esas violaciones es la ley, es el proceso organizativo, pero también el conocimiento de lo que están enfrentando ellos y también el poder conocer las experiencias que tienen otras comunidades en otros lados del país, pero también en otros países de América Latina. Entonces, en esta lucha donde un ejido había sido engañado en un inicio por una empresa transnacional en un contrato de ocupación temporal de su tierra, donde se logra firmar un segundo contrato de ocupación temporal con cláusulas económicas, sociales y ambientales que tampoco se cumple y que ellos siguen, no se amilanan frente a ese incumplimiento, sino que siguen en esta convicción de seguir defendiendo su tierra porque entienden que su tierra es una parte importante de su identidad cultural y además es lo que le van a dejar a sus hijos. Es cuando ellos también deciden en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica seguir presionando a la empresa para el cumplimiento del contrato de ocupación temporal, pero por el otro lado también es cuando ellos deciden rescindir un contrato que parecía imposible llegar a ese nivel y estamos ya en la última parte del litigio, la rescisión del contrato, con unas grandes posibilidades de ganar la rescisión del contrato y también ellos han demandado el pago de la renta de sus tierras en los últimos 2 años, que ha sido un pago que ha estado depositado en el Tribunal Unitario Agrario. Estamos también ya en grandes posibilidades de recuperar esos derechos económicos que ellos han conseguido con la tierra, pero ha sido acompañado principalmente de esta convicción y de este fortalecimiento del proceso organizativo. Por supuesto, las reformas estructurales ahora implican retos diferentes para las comunidades porque le dan una posibilidad mucho más amplia a estas empresas transnacionales de entrar directamente con los propietarios de la tierra o del territorio a solicitarles la renta o inclusive a solicitarles la venta de su tierra y de su territorio sin que haya la obligatoriedad de que esté la autoridad agraria presente en estas negociaciones. Entonces ahí cambia la posibilidad porque se están estableciendo en condiciones de igualdad a una empresa transnacional con una comunidad indígena, que en una transacción en ese sentido evidentemente no hay igualdad. En ese sentido tenemos
tenemos que poner muchísima atención en lo que va a implicar estas reformas estructurales el día a día. En lo que sigue. En ¿no? lo que sigue. Yo quería un poco, recuerdo mucho una parte del homenaje que te hicieron, una mujer así férrea, ¿no? Y fuerte y guerrera diciendo, no nos vamos a ir, esta es nuestra tierra, es nuestra generación. Doña y yo creo que Luz. justo lo que nos estás contando de un caso que va avanzado y que creo que tenía que ver con el cachito que presentamos acá, nos da mucha esperanza, ¿no? En un contexto que estamos de no pasa nada, salir a marchar no pasa nada, hacer visible la injusticia no pasa nada. En este país sí pasa, y sí pasa cuando te organizas, ¿no? Y nos da creo que un padón de ir de esperanza y de hagamos cosas hoy, construyamos. Y ahí, pues la pregunta obligada, ¿cómo ves el contexto? ¿Cómo ves Ayotzinapa? ¿Qué ves en este contexto, en este México que últimamente nos está doliendo muchísimo a todas las personas, ¿no? Y un poco porque estamos acercándonos ya a la recta final y vale la pena también amalgamarlo muy bien. Es un contexto difícil, es un contexto adverso, y eso lo destacaban también en la entrega del premio, ¿no? Tú te has enfrentado a pues, amenazas, acoso, a hostigamiento. Esta desigualdad de poderes se traduce también en un riesgo muy grande hacia ustedes, ¿no? Sí, pues mira, creo que evidentemente el contexto del país es un contexto muy, muy complejo, ¿no? Hay una situación de una violencia generalizada y muy desafortunadamente quienes están bajo peores condiciones para enfrentar esa violencia son las comunidades y los colectivos. En ese sentido me parece que a pesar de que se ve un panorama pues muy desolador y que sí nos duele a la sociedad mexicana, creo que tú misma planteaste una respuesta que en Prodesc la hemos ido encontrando en los últimos 10 años de trabajo. Sí pueden cambiar las cosas siempre y cuando haya un proceso organizativo. Y los procesos organizativos no son de la noche a la mañana. El propio movimiento zapatista, con más de 20 años ya de construcción de sus propias autonomías, nos han demostrado que son procesos muy largos y de mucha organización, de mucha estrategia. No son procesos, cuando digo esto, y que sí se pueden cambiar las cosas, no es en un sentido ingenuo o solo desde una retórica de decir sí se puede por la voluntad. Claro. Yo creo que es muy importante atender que sí es posible, pero cuando hay una posibilidad organizativa y también cuando utilizamos las herramientas legales para impulsarlo. Y creo que la criminalización para las comunidades que defienden sus derechos, pero también para los defensores y defensoras de derechos humanos es una constante y me parece que es muy importante no minimizarlo. Creo que la tendencia va a ir aumentando y en ese sentido me parece que también los defensores y defensoras de derechos humanos nos tenemos que organizar en comunidad y hacer frente a la violencia para aminorar lo más posible la violencia hacia nosotros y las posibilidades de criminalización para nosotros y para quienes defendemos sus derechos. Y bueno, en este contexto, lo decíamos, ¿no? En Luchadores nos interesa mucho poner especial énfasis en el rol que juegan las mujeres en los procesos de construcción, de transformación, y ya nos decías del rol de las mujeres en las comunidades, ¿no? Sí. Tú como mujer defensora, ¿qué ha implicado? Lo platicábamos, que queríamos preguntarte esto antes de comenzar, ¿qué ha implicado en tu vida cotidiana dedicarte a la defensa de derechos humanos como mujer, en un contexto como el que vivimos y como el que se ha vivido desde los últimos 15 años que llevas trabajando? Pues mira, yo creo que ha implicado un aprendizaje bien importante en términos de los retos que una mujer enfrenta, yo creo que en cualquier profesión, pero de manera muy específica como defensora. Hay una estructura muy sexista y la violencia sexista es algo que enfrentamos en el día a día y que sí te implica un desgaste. Pero es muy importante identificarlo como tal y ponerlo en la mesa, es decir, no obviarlo, decir que sí hay una discriminación, hay que hacerlo presente y hay que plantear alternativas para luchar contra eso. Y también otra parte que es muy dolorosa y que me parece que muchas mujeres en este país lo enfrentamos es la violencia sexualizada que cada vez aumenta más y más, principalmente para las defensoras de derechos humanos. Y eso es un
cambio muy complejo de entender y de integrarlo en tu día a día, porque hay una inercia de como de negar que está eso, pero creo que la negación frente a la violencia nunca ha sido una respuesta y para mí ha implicado un cambio de vida, un cambio de reorganizarme a mí misma desde otra perspectiva y también de entender que aunque tengo muchas más posibilidades que otras mujeres, también estoy expuesta a la violencia y que siempre es mejor enfrentar ese tipo de situaciones con otras. Y en ese sentido, yo soy parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y yo creo que esa es una alternativa para muchas defensoras de enfrentar este tipo de violencia de manera colectiva, de arroparnos entre nosotras y además de hacer una posición política frente a la violencia que no es natural y que además hay una responsabilidad del gobierno de defendernos y de garantizar nuestra seguridad. Decíamos que juntas somos más fuertes. Exacto. Alejandra, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Luchadoras el día de hoy. Ha sido muy, muy lindo platicar contigo. Muchísimas gracias. Y gracias por el trabajo también que has hecho todos estos años. Gracias a ustedes. Y yo creo que nos dejaste una cosa muy linda. Tenemos que organizarnos. Organizándonos podemos cambiar mucho del contexto de injusticia de este país y de otras partes del mundo. ¿Te parece que hacemos un pequeño juego de palabras en el último minuto que nos queda? Me parece muy bien. ¿Qué piensas cuando digo tierra? Sociedad. Cuando decimos amor. Colectivo. Mujeres. Hermanas. Ayotzinapa. Dolor y esperanza. Zapatistas. Escuela. Mujeres. Amigas. Defensoras. Compañeras. ¿Y organización? Posibilidad. Pues muchas gracias por estas posibilidades, por traer estas reflexiones acerca de la organización, la importancia de mantenernos unidas, de hacer estrategias conjuntas, de procesos de largo plazo que nos puedan dar pues soluciones más sostenidas. Sí, muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos acompañaron con esta plática y para conocer a Alejandra. Y pues vamos a seguir acompañándote. Busquen a Prodesc, acérquense y vamos a estar en comunicación para cualquier cosa que necesiten. Pues Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos en Rompeviento, en Luchadoras. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias. Quédense, siguen más programas. Hasta la próxima.